Comentábamos el domingo pasado acerca de una de las peticiones que hizo nuestro Señor Jesucristo a su Padre cuando Él oraba, allá en Juan capítulo 17. Vamos a leerlo, hermanos, de nueva cuenta. Juan capítulo 17, para retomar el hilo. Dice Juan capítulo 17, del versículo del 17 en adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra o por la prédica de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Perfectos en la unidad. Esa era una de las maravillosas peticiones que hacía el Padre, el Hijo al Padre, perdón. Ando lidiando un poco, hermanos, con este problema de la garganta. Le platicaba a una de las hermanas que se me ocurrió darle un trago de agua con hielo en el trabajo. Como ya era tarde, ya para entrar otra vez, le di fuerte y sentí lo frío en mi gandate. Bueno, sí se da, gandate, garganta. Ya sentí fresco, dije, hija, a ver si no me amuela. No, sí, me afectó. Estoy estando con el pecho congestionado. Y por lo visto, por lo que oigo, varios. Okay. Regresando al punto, ya describíamos, hermanos, en cuanto a lo que es la unidad, ¿no? Para que seáis perfectos, dice en la unidad. De hecho, la misma palabra que podemos ver en su contexto original para describir un poco más en cuanto a la unidad, y la cual usó, se tradujo del hebreo al griego, es genotes. Aunque es una palabra griega, genotes, que en su primera descripción es neutro, ¿okay? Y se describe como uno, ¿okay? El convertirse en uno. Ciertamente al principio, o sea, esta fue la palabra que se empleó, que esta fue la palabra que empleó nuestro Señor Jesucristo en el hebreo, ¿okay? Pero hay otra palabra que se puede escribir como lo que es el hecho de unir, que es kolao. Pero esta palabra, kolao, hermanos, implica el hecho de encolar o de juntar, el hecho de adherirse o el hecho de unirse a algo, para ya venir a formar parte de, o sea, de una cosa, de un objeto o de una persona. Cuando vemos allá en Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, kolao,
Okay. Al grupo de ellos, dice en el texto original, al grupo de ellos los que habían de ser salvos. En la Reina Valera dice a la iglesia. Okay. Se describe como la iglesia, eclesía. La palabra eclesía, hermanos, se describe como congregación también. Sin embargo, esa fue la petición que hizo nuestro Señor a Jesucristo, que sean uno. Y esto era con el fin, hermanos, obviamente, de que la iglesia del Señor, hermanos, pudiera no solamente representar al Señor en la tierra, sino también el de representar en sí lo que es la verdad absoluta de nuestro Dios, representar en sí lo que es la santidad de nuestro Dios, representar en sí lo que es el amor de Dios. Tres cosas esencialmente fundamentales, hermanos. Es decir, cosas que el cristiano no puede ignorar, cosas que el cristiano no puede eludir, cosas que el cristiano no puede dejar pasar. No es una cuestión aquí de que si lo quiero lo hago y si no, no. Se tiene que hacer. Porque esto ciertamente, lo que estamos hablando, hermanos, de una verdad absoluta, de lo que estamos hablando en cuanto a la gloria de Dios y el amor, son cosas que describen la esencia misma, el carácter mismo de nuestro Dios. Y como estas cosas describen el carácter natural de nuestro Dios, son cosas que deben de describir también a la iglesia, a todo cristiano. ¿Se me expliqué bien, hermanos? Y es por eso que esto era un enorme desafío para la iglesia. Recordemos, hermanos, que lo decíamos anteriormente, la iglesia en el primer siglo iba a tener sus propios desafíos aún antes de ser establecida. Y cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo en preocuparse. Hablábamos precisamente de los apóstoles, quienes eran hombres de carácter duro, de carácter fuerte, hombres un poco más blandos, y hombres con diferentes ideologías, con diferente educación. Imagínense, el apóstol Pedro fue educado en una forma, ¿cómo le podría decir?, más rústica, más primitiva o más simple, ¿no? Crearse en un trabajo rudo, pesado. Y si hablamos en cuanto a lo que es Mateo o Leví, que es lo mismo, que este hombre sabía de finanzas, sabía de números. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos. Sabía en cuanto a matemáticas y había sido instruido. Venía probablemente de una familia un poco más acomodada, más adinerada, por decir así. Cuando se hace esa unión entre ellos, hermanos, obviamente que iba a haber, en algunos momentos iba a haber roces entre ellos mismos, como lo empezó a haber. Después la madre de Jacobo y de Juan, hermanos, pidiéndole al Señor, cuando establezcas tu reino, quiero que a mis hijos los pongas uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ay, mujer, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Además dice, no está en eso en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tenía autoridad para hacer eso, solamente el Padre. Dijo, y después le decía, ¿podráis beber del vaso que yo he de beber? El vaso, la copa, hermanos, representa la ira de Dios. Representa la ira de Dios. Y el Señor le decía, ¿podréis beber del vaso que yo he de beber? Todo ese martirio, todo ese calvario, todo ese sufrimiento. Ellos no sabían de lo que el Señor estaba hablando y dijeron, podemos. No saben lo que están diciendo, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Sí, lo van a beber después. ¿Y cómo terminó?
Jacobo, sacrificado. ¿Cómo terminó Juan? Exiliado en la isla de Patmos. De que probaron de la ira de Dios, lo probaron. Tuvieron su propio calvario. Pero el punto es de que ciertamente ellos iban a tener sus propios desafíos, al igual que la iglesia después en el primer siglo. Hablamos de que empezaron a haber problemas entre ellos por cuestión de doctrina, que a veces los problemas, hermanos, realmente vienen a poner a prueba nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza. Okay. Déjeme decirle una cosa: en todas las congregaciones, hermanos, va a haber problemas. En todas las congregaciones va a haber problemas. Y a veces ocurre ¿cómo le llamaría? Síndrome. En el sentido de que si ya no me hallo a gusto aquí, me voy allá. Y si ya no me hallo a gusto allá, me voy acá. Y si ya no me hallo a gusto acá, me voy más allá. Y así sucesivamente, hasta que recorremos toda el área. Imagínense que estuviésemos en una isla y que solamente en esa isla solamente hay una congregación. ¿Para dónde va a correr? ¿Para dónde va a correr? Somos capaces de buscar otra isla, ¿verdad? Somos capaces de buscar otra isla. Nos quedaríamos ahí. Por eso la cuestión no es salir, la cuestión es lidiar con el problema. La cuestión es proveer soluciones, ayudar para poder proveer para precisamente la unidad, porque ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Y esto es lo que el mismo Señor nos provee, hermanos. Precisamente la herramienta o los elementos suficientes para que nosotros seamos realmente ese pueblo, esa congregación unida, hermanos. Decíamos qué cosas podrían afectar, hermanos, o qué cosas nos podrían estorbar para lograr el éxito sobre la perfección en la unidad. Lo decíamos al principio: el pretender ser sabios en nuestra propia opinión. Romanos 2:16: no seas sabio en tu propia opinión. Lamentablemente la falsedad o la hipocresía. Romanos 12, versículo 9: el amor sea sin fingimiento. El ir en busca de nuestra propia gloria. En Filipenses 2 trataba el apóstol Pablo este problema. Hay unos que predican a Cristo, unos por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria, etcétera, etcétera. Qué triste, ¿no cree usted? Okay. Y a consecuencia de todo esto, hermanos, muchas congregaciones están fracasando en su unidad espiritual y perfecta, porque están sucumbiendo ante estas cosas. Recuerdo en una ocasión cuando me invitaron a presenciar un problema que pasó en una de las congregaciones aquí cercas. Y por cierto, ahí estuvo nuestro hermano Fabián, y estuvimos lidiando ese problema, ¿no? De que llegó un hermano ahí y al parecer ya le había encontrado el hilo negro al problema, en el sentido que la solución, el por qué estar desunidos, podemos estar unidos con todos. Y el punto aquí es de que cristianos, hermanos, buscan la unidad, no solamente con congregaciones de la Iglesia de Cristo, sino aún con denominacionales. Y luego todavía dicen: si nosotros tuviéramos el amor de Dios en nosotros,
no andaríamos haciendo acepción de personas con otras congregaciones o con denominaciones. ¿Qué pretendía esto? ¿Te acuerdas, hermano? Y yo le dije, es muy bueno tu pensamiento. Habla de que sientes amor, ¿verdad? Le dije, pero nosotros no podemos comprometer la verdad por la unidad. Porque, en primer lugar, ¿qué es lo que nos mantenía unidos? Según nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. No podemos comprometer la doctrina del Señor y decirle, bueno, el Señor dice esto, pero ¿qué vamos a hacer a un lado? Y vamos a procurar la unidad con esta congregación, con esta denominación, con esta... No es así, mi hermanito, estás mal. Estás mal. Y es que muchas veces uno procura, hermano, no tanto agradar a Dios, sino el problema es agradar a los hombres. Y aún todavía hay un trasfondo más. El dinero. ¿Ok? Bueno, hermanos, cuando hay un problema de doctrina, tal vez usted me diría, bueno, ¿y usted por qué se salió de allá, hermano, de Everman? Yo quise arreglar el problema. No si quisieron ajustar a la doctrina. Lo siento mucho. Donde el nombre de Dios no es glorificado, yo hice mi esfuerzo, ¿ok? Yo hice mi trabajo. Pero el punto es precisamente estas cosas, hermanos, por eso que les decía en un principio, es un tema sumamente importante para nosotros. Porque tal vez a lo mejor vamos a escuchar cosas que no habíamos escuchado o que no le habíamos puesto la atención debida a esto. Y este tema es con el fin precisamente, hermano, de madurarlos en la fe, de madurar en la palabra. ¿Ok? Para que podamos precisamente hacer, tanto usted como yo, que el deseo de nuestro Señor Jesucristo se logre. Se logre. Ahora, no debe de haber pretextos, no debe de haber excusas, puesto que el Señor, hermano, nuestro Dios, también nuestro Dios, nunca nos va a pedir algo que usted y yo no podamos. Todas las cosas que el Señor nos pide es porque podemos hacerlo. Cuando Él ve que hay algo imposible para nosotros, Él se encarga de eso. Pero si Él sabe que algo nosotros podemos hacer, Él espera que lo hagamos. Un claro ejemplo de esto, así rápidamente. ¿Okay? En el caso de Cornelio, ¿quién era este hombre? Un hombre que temía a Dios, que oraba siempre a Dios y que daba limosnas. Y de repente se le aparece el ángel del Señor y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas y todo lo que estás haciendo ha llegado a la memoria de Dios. Es decir, Dios está tomando en cuenta todo lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Es necesario que hagas algo. Y déjame explicarte, te voy a hablar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que tu temor, tu gracia y tu convicción la bases en el poder de Dios. El Evangelio, mira, consiste en esto, así, 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 asá, y así, así, asá. ¿Eso dice la historia? ¿Eso dice la historia? No. El ángel le dijo, manda a traer a un hombre, Simón, Pedro Simón. Este se encuentra en la casa de otro Simón que es un curtidor. Hazlo venir. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el ángel se hubiera evitado todo eso? Díselo tú, hombre. Díselo tú. Va a ser mucho más convincente, puesto que viene palabra de un ángel. Hubiera sido mucho más convincente. ¿Por qué no lo hizo? ¿De quién se valió el Señor para predicar la palabra? De sus siervos. Es algo que podemos hacer. Y lo mismo está con aquel eunuco. El ángel del Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro y háblale. ¿Y por qué no lo haces tú? Tú lo puedes hacer también. Tú sabes cómo está.
¿Tú sabes qué es el evangelio? Pero Dios espera que hagamos lo que a nosotros nos corresponde y lo que podemos hacer. Lo que no podemos, de eso se vale Dios. ¿Sí me expliqué bien, hermanos? ¿Ok? Entonces, si el Señor nos dice, si el Señor en su rogativa está pidiendo al Padre para que sean perfectos en unidad, es porque sí es posible. Sí es posible. Créanme, hermanos, que pues es que uno como predicador, uno como ministro, hermanos, aunque después se nos parte el alma, aunque después lloramos, creo. A veces después nos toca llorar y entender muchas cosas que uno a veces hacía con Dios, ¿no? Bien dice el apóstol Pedro que los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Y a veces nosotros así nos sentimos abandonados. Cuando esto me pasó a mí allá en México, hermanos, que miraba que hermanos se iban de la congregación, y preocupado yo consulté a un hermano mucho más experimentado, de más tiempo, de más experiencia. Le dije: hermano, está pasando esto, y a mí me está desanimando. Tal vez no estoy haciendo el trabajo como Dios quiere, tal vez no estoy capacitado para este trabajo, no sé, hermano, me siento desorientado, me siento desanimado. ¿Qué puedo hacer? ¿Y sabe cuál fue el consejo del hermano? Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Los discípulos no son tuyos, son del Señor. Ahora ponte a pensar en esto. Si aún los discípulos abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Mira aquí el Miguel. Si aún los discípulos abandonaron a nuestro Señor Jesucristo, sí, ahí en Juan capítulo 6, versículo 66. A partir de esa escritura, sí que muchos le dejaron. ¿Ok? Si al Señor lo abandonaron, ¿qué puedes esperar tú, Miguel? ¿Qué puedes esperar tú? No se les puede obligar. Tú céntrate en tu trabajo, sigue estudiando, sigue preparando, sigue echando ganas. Es que uno se ilusiona. Y uno se llega a encariñar con la hermandad y con los hermanos. Y eso es bueno. Eso es tener fe. Dios es un Dios de fe. ¿Acaso no tuvo fe en Job? Lo tuvo. ¿Acaso no tuvo fe en Lot? Lo tuvo. Por eso envió sus ángeles a advertirle. En Abraham, en todos. Dios tiene fe en cada uno de nosotros. Y esto me pasa, hermanos. Y llego aquí con ustedes y me ilusiono también. Y yo quisiera que también esta congregación madurara, diera el paso gigante que viene. Tener ancianos, tener un grupo, un presbiterio, y seguir, crecer más y más. ¿Okay? Pero para eso tenemos que estar realmente unidos, tener las mismas expectativas, tener la misma percepción de que a quien estamos sirviendo no es a nosotros mismos, ni tampoco al hermano García. Yo simplemente soy un siervo igual que ustedes, todos somos consiervos. Aquí nadie es más importante que el otro, aquí nadie es menos que el otro, todos somos iguales ante el Señor. Amén. Pero cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un trabajo. Y es por eso que para que nosotros podamos superar todos estos retos, todos estos desafíos, poder cumplir con las expectativas, con las demandas de nuestro Dios, es muy importante entonces que tomemos en cuenta lo que el Señor nos pide. ¿Cómo se alcanza la perfección en la unidad? Si Él quiere que seamos perfectos en la unidad, ¿cómo podemos lograrla? Si tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo aquí presente, creo yo que esa sería la pregunta importante, hermano. Señor, ¿tú quieres que seamos perfectos? Sí. ¿Cómo lograrlo?
¿Cómo lograrlo? ¿Y sabe cuál sería la primera respuesta del Señor? La clave está aquí. Permanezcan en la verdad absoluta e invariable de mi Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Logos. Y aún la verdad es aletheia. Logos aletheia. En el sentido que es el verbo, la acción viva. Por eso cuando el Espíritu Santo dice que la palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Más eficaz que una espada de dos filos. ¿Okay? Esta verdad dentro de su contexto original, como decía, aletheia, implica que es veraz, es única, absoluta e invariable. No hay otra verdad que pueda suplir la verdad de nuestro Dios, señalando así, hermanos, que no puede existir otra verdad referente a la doctrina de nuestro Dios. Juan capítulo 17, versículos 17 y 18. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Dónde se obtiene la santificación? Acuérdense esa palabra, hermanos. Hagios, santo, hagiosune. El ser santos es el ser consagrados. Y no solamente apartados, hermanos. El vivir consagrados a Dios con el fin de obrar conforme al propósito, conforme a la voluntad misma de nuestro Dios. Fuimos llamados a través del Evangelio mismo. El Señor apartó a sus discípulos, y especialmente de entre todas esa hermandad, porque estaban los 120 también, seleccionó a los 12 para un trabajo mucho más requerible, mucho más exigente, mucho más demandante, mucho más importante. Y es por eso que el Señor oró. De hecho, antes de elegirlos, el Señor oró intensamente para poder hacer una selección. ¿Se habrá equivocado el Señor con Judas Iscariote? No. Él sabía lo que iba a pasar con Judas Iscariote. Sin embargo, le dio la oportunidad para que cambiara su destino, su historia. Lamentablemente no lo hizo, pero esa fue una cuestión de él. El punto es, hermanos, precisamente esa verdad principalmente nos santifica, nos aparta para un propósito. Cuando Dios, hermanos, una vez que el pueblo de Israel tomó posesión en la tierra de Israel, a todas las tribus les dio heredad. A todas las tribus les repartió tierras, excepto a una. ¿A cuál? A la tribu de Leví. A la tribu de Leví. Mientras que a través de la familia de Moisés, de Aarón, entre ellos iba a venir lo que era el servicio sacerdotal. Pero de los ayudantes, de los auxiliares en cuanto al ministerio en la casa de Dios, hermanos, iban a ser todos los levitas. Y aún todavía entre la tribu de Leví iban a ser seleccionados para ciertos oficios que se iba a administrar en la casa de Dios, como porteros, como copiadores de la ley, como cantores, como los que ayudaban para el sacrificio. Había muchos oficios y todo se tenía que hacer a la perfección, como Dios quería, como Dios lo deseaba. ¿Qué pasaba cuando algo no se hacía conforme a la voluntad de nuestro Dios? Mire, vaya conmigo a Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Porque, primero localice Levíticos capítulo 10 del versículo del 1 al 3. No pierda la cita de Juan capítulo 17.
Ahora, si ya los tiene localizados, primero regrese a Juan 17 y versículo 19. Juan 17, versículo 19. Y dice, yo por ellos me santifico. Yo por ellos, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Por qué? Ellos iban a representar el cuerpo de Cristo una vez que el Señor descendiera y se acabara. Pero dice, yo por ellos me santifico, porque ¿qué era lo que el Señor esperaba de ellos y de su iglesia? Que permanecieran en su verdad, que permanecieran en sus mandamientos, que permanecieran en sus preceptos y estatutos, que fueran siempre fieles a la palabra. ¿Qué pasaba cuando esto no se hacía? Veamos en Levíticos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño. Y se considera extraño porque es un fuego que Dios no pidió. Todo lo que Dios no pide, hermanos, todo lo que no viene de la fe, como dice Romanos capítulo 12, es pecado. ¿Ok? Es pecado. Y dice aquí, ofrecieron fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, ¿qué dice? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré, ¿qué? Glorificado. ¿Y qué tuvo que hacer Aarón, hermanos? Replicó, renegó, dijo, esto es injusto, así, así. Simplemente omitió, calló, no dijo palabra alguna. Seguramente que tenía el nudo en la garganta, hermanos, el dolor tan grande, perder 2 hijos. Si a veces perder uno, hermanos, es un enorme dolor, imagínense 2. Y todo por el acto de la negligencia. ¿Por qué dijeron ellos, fuego es fuego? Mire, considerando el contexto, allá en el versículo 8 y 9 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muréis. Estatuto que perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cuál fue el problema? Andaban tomadillos. Se les hizo fácil, no pasa nada, hombre. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta que tomamos el fuego de aquí? Pues el mero mero. Cuando ellos no hicieron lo correcto, cuando ellos no hicieron, hermanos, las cosas como Dios demandaba, Dios no es santificado, Dios no es glorificado. ¿Okay? Y terminaron mal. Por eso la importancia de que los discípulos entendiesen esto, hermanos, y aún ahora nosotros, ¿okay? Esa verdad, como decíamos, es única y es absoluta. ¿Cuál es esa verdad? Acordémonos lo que dice el Evangelio capítulo 1 versículo 13. Efesios 1 versículo 13. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa verdad, Pablo? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Esa verdad es el Evangelio, porque el Evangelio es lo que nos provee la santidad, ¿okay? Nos limpia de todo pecado.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. No dice, no por la fe a la verdad. No dice eso. No dice la fe. No dice la fe, por la fe a la verdad, por la fe al evangelio. No dice eso. Por la obediencia a la verdad. ¿Ok? Esta verdad es la enseñanza básica y fundamental que sostiene la iglesia. Se iba a convertir en ese grande cimiento, hermanos, que sostendría, hermanos, el templo de nuestro Dios, que es la iglesia misma. Precisamente en la mañana le platicaba, hermano David, que nuevamente gracias, bro, me salvaste de un problemón ahí en la casa, que cuando se rompió el tubo, amanecimos chapoteando allá dentro de la casa, ya había agua. Okay, y ya sacamos todo el agua y todo, sacamos el agua donde está la toma del agua, y yo miré que salió un chorrito, pero que venía de la calle hacia la casa, y ya estaba yo escarbando en la yarda, en lo que el hermano llegaba. Y dije yo, pues voy a tener que escarbar. Ya iba a escarbar hasta donde está el porche, hermano, hasta afuera. Bueno, ahorita le voy a decir el por qué. El asunto estaba, llegó el hermano, ya me ayudó, sacó todo lo que el problema estaba adentro de la casa. Y obviamente se salió toda la arena que estaba abajo de la casa. Bueno, no toda la arena de la casa, de la base, ¿no? Sino parte de ahí del problema. Se salió mucha arena. Entonces el hermano me dijo, tienes que echar como cemento ahí para que mantenga firme el cimiento. Y lo que está pasando ahora en la casa es de que algunos marcos ya no se cierra la puerta. Y yo ya quería venderla. Dije, no, ¿sabes qué? Ya que hay un problema de cimentación o de cimiento, y antes de que se desgaste más o descomponga más, vamos a venderla. Y ya traía yo esa idea en mi cabecita, hermano, hasta que me dice en la mañana, me dice el hermano, el problema está en la sequedad, hermano, que no ha llovido, la tierra se ha partido, y eso es lo que todas las casas sufren esto. Échale agua a las orillas y vas a ver que sube después. Y como decía mi nieta, oh, chicheto. El punto donde voy precisamente, qué tan importante es tener una base sólida, el fundamento, ¿okay? Una buena cimentación. Cuando nuestro Señor Jesucristo cuestionó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno dicen que eres Elías, otro dicen que eres Jeremías, otro dicen que eres Juan el Bautista, y otro dicen que eres otro profeta del montón, por decir así. ¿Okay? Eso era el concepto, la idea que la gente hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que no sabían en realidad quién era, porque no estaban cerca con Él, no convivían con Él, no le conocían de bien a bien, y es por eso que tenían un mal concepto o un concepto equivocado. Pero cuando el Señor le dice, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? E inmediatamente Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra es la palabra que empleó el Señor, Petra, algo grandísimo, ¿okay? Sobre esta confesión de fe con respecto a mi deidad, fundaré, edificaré mi iglesia. Amén, hermanos. Amén. Por eso, ¿cuándo es que somos añadidos a la iglesia? ¿Cuando creemos solamente o cuando obedecemos? Una vez que obedecemos el evangelio, somos añadidos a la iglesia. Esta es la verdad absoluta, única de Dios, y que no solamente se obedece una vez. Mire qué interesante esto, sino que debemos aún de mantenernos dentro del evangelio. ¿Cómo podemos mantenernos dentro del evangelio? Mire, vaya conmigo rápidamente en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo
capítulo 1, perdón. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿De qué, hermanos? Del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Nuestra obediencia al evangelio, hermanos, es permanente. Es permanente. Es estar constantes. Vivir en Cristo. ¿Qué era lo que decía Pablo en Gálatas 2:20, hermanos? Porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. El morir es ganancia. El vivir es en Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos en la verdad, mantenernos en los mandamientos de nuestro Dios. Una verdad que a diario, hermanos, más bien que daría a la iglesia inicio. Una verdad que mantuvo unida a la iglesia desde sus inicios. Una verdad, hermanos, que hasta el día de hoy, mi hermanita, sigue manteniendo unida a la iglesia. Sí, hermanos, así es. Porque algunos podrán apostatar, como dijo el Señor por boca de Pablo o el Espíritu Santo allá en 1 Timoteo capítulo 4. En los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores espíritus y doctrinas de demonios. Y muchos han apostatado, hermanos. Muchos han abandonado la fe y se han opuesto a la fe del Señor. Pero siempre han quedado siervos del Señor, que no han doblado sus rodillas ante Satanás, que no han doblado sus rodillas ante la falsedad y la falsa doctrina. ¿En qué grupo estamos usted y yo? ¿En qué grupo? En el Señor, en la verdad de nuestro Dios, porque somos celosos de la doctrina de nuestro Dios, porque amamos a nuestro Dios, amén. Y no estamos dispuestos a sacrificar la verdad, hermanos, por algo temporal. Por eso aún hasta el día de hoy la iglesia, hermanos, continúa fiel al Señor. Esta verdad que es veraz y absoluta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo miramos del principio. La iglesia del primer siglo decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué implica ese texto? Que la iglesia, hermanos, perseveraba en la adoración completa hacia Dios. Los apóstoles le predicaban a la iglesia. Tenían esa participación, tenían esa coinonía, esa comunión entre ellos, hermanos. Al adorar, a entonar alabanzas a nuestro Dios, lo hacían juntos. Participaban de la comunión del Señor y también hacían las oraciones. Adoraban a nuestro Dios, hermanos, en esa forma como el Señor lo quería. Y después, más adelante, haciendo la obra de nuestro Dios. Y es lo que es por eso a mí me preocupa cuando yo veo cosas extrañas, hermanos. Se paran las antenitas y créanmelo, apenas yo tengo un año aquí con ustedes y apenas nos estamos conociendo. Y cuando usted escuche algo extraño de mí, siéntase en la plena libertad de venir y decirme: hermano, yo pienso que esto que usted dijo como que no está muy bien, como que no va de acuerdo a la doctrina. Hágalo. Ya les he dicho, siéntase en la libertad de hacerlo, porque yo también tendré la libertad de poder tomarme ese derecho y decirle: mi hermanita, mi hermano,
No está bien esto. O también decirles, hermanos, no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Hay que poner orden en las cosas de nuestro Dios. Y apenas vamos conociendo. Como le dije al hermano Cristóbal, estoy observando y vamos a ver. Esperemos, hermanos, que en las actividades del próximo año va a haber muchos cambios, pero que sean cambios que le den la honra y la gloria a nuestro Dios, juntos, trabajando juntos. Aquí no es cuestión de desechar ni de quitar, sino de trabajar juntos para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Sigamos manteniéndonos en el fundamento de la fe. Para terminar, en 1 Corintios capítulo 3, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. 1 Corintios 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que no está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Okay. Si nosotros, hermanos, no hacemos las cosas como Dios manda aquí, de nada nos sirve que tengamos ahí iglesia de Cristo. Okay. ¿Qué pasó en algunas congregaciones de aquí del área? Que antes era Church on Christ, ahora ¿qué es? Church, quién sabe qué. Y decían, ahí tenían una adoración al estilo demócrata. ¿Sabe cuál es esa? Usted puede adorar a Dios como usted quiera. Si usted quiere hacerlo con instrumentos, mire, de tal hora a tal hora tenemos adoración con instrumentos. Pero si para usted eso es un problema, tenemos una adoración sin instrumentos. Y usted puede venir de tal hora a tal hora. ¡Wow! Tremendo, ¿no crees? Aquí tenemos un grupo selectivo. Aquí participamos de la cena del Señor en copas. Pero si para usted eso es un problema, mire, allá a la vueltecita tenemos uno de una sola copa. La idea es de que estemos juntos, estamos unidos, hombre. Y mire, la ofrenda va a crecer. Sí, pero entonces, ¿la iglesia es de Cristo? No, ya no. ¿Por qué? Porque nos estamos separando de la doctrina del Señor. Por eso, hermanos, para ser perfectos en la unidad, principalmente el Señor nos ha dado de su verdad. Permaneciendo en ella, permanecemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero si nos desviamos, con que sea tantito, estamos terminando mal. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dejarle lugar a nuestro hermano para que nos dirija un canto, una alabanza, y demos terminado este servicio de adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga.